Bueno, muy buenos días a todos. Es un placer estar compartiendo esta mañana con todos ustedes. Muchas gracias a ORT por la invitación. Y bueno, nos ha tocado un día precioso de sol, lo cual a nosotros que venimos desde Alemania es la mejor bienvenida que nos pueden hacer. Vamos a hablar hoy de lo que es y significa el Work-Life Balance como un programa de implementación para mejorar la calidad de vida de todos. Vamos a comenzar desde sus orígenes, tanto del programa, el porqué, la historia del instituto y la actualidad, hoy, y los futuros desafíos, tanto en Europa como en Estados Unidos y en América Latina. Somos un número reducido, por lo tanto, cualquier duda que tengan o algo que no haya quedado claro, que necesiten una explicación más intensa, no duden en decírmelo, porque lo importante es que todos entendamos bien qué significa esto de Work-Life Balance, que no es una moda, no es algo que viene por un tiempo, sino que es una filosofía de vida, es una evolución cultural, como lo llamamos nosotros. Por lo tanto, es importante que lo entendamos bien. Bueno, vamos a comenzar entonces con los primeros pasos que dio origen a todo este programa de Work-Life Balance. Bueno, tenemos que ubicarnos en la década del 90, en la República Federal Alemana. Ustedes imagínense al empresariado convencional, a las grandes industrias, empresas multinacionales alemanas, que venían invirtiendo durante muchos años importantes programas de formación para sus futuros cuadros de ejecutivos. Una década que también fue caracterizada por un gran proceso de fusiones y adquisiciones, donde muchos de los ejecutivos se vieron con recargas horarias funcionales, y con el tiempo se iba perdiendo muchos de los beneficios y servicios que les brindaban estas empresas a costa de la carga tanto funcional como horaria. Paralelamente, en la misma década, surge la nueva economía, la .com, el e-business, el e-commerce, una nueva manera de pensar el negocio. Esto hace que muchos de estos ejecutivos jóvenes formados comiencen a ver a la nueva economía como una posibilidad de recuperar aquellos beneficios y servicios que en un momento tenían y lo fueron perdiendo, y por otro lado, lugares con márgenes más amplios para desarrollar la propia creatividad. Esto, a medida que avanzaba la década, se volvía muy, muy interesante, muy atractivo. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que muchos de los ejecutivos se iban, y los profesionales, muchas veces con un business plan debajo del brazo, buscando un fondo de inversión para poder desarrollar la idea, el negocio. Y muchos otros lo vieron como una alternativa de recuperar todos aquellos servicios y beneficios perdidos, el flex time, el home office, la posibilidad de tener márgenes más amplios de libertad, donde desarrollar ideas propias y ser más creativos. A medida que aumentó el tema de las .com, el tema de Internet, se fue acentuando cada vez más esta problemática. En Alemania todos los años tenemos la reunión de concertación económica. Es una reunión donde se junta el Ministerio de Desarrollo de Trabajo, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Desarrollo Social, la Cámara de Industria y Comercio, grupos económicos, empresarios, ONGs, y se planteó esta problemática, la pérdida de talentos, la pérdida de profesionales en los cuales la empresa tenía diferentes planes de desarrollo, también de sucesión de ejecutivos, y había que tomar medidas correctivas. La propuesta fue entonces no experimentar, no había tiempo para probar fórmulas nuevas, y la posibilidad
más rápida que se tenía para revertir esta situación era tomar un modelo con éxito probado y adaptarlo a capital humano. ¿Para qué? Para volver al empresariado convencional tan atractivo como las .com, por un lado. Por el otro, la posibilidad de tener un estándar en políticas de recursos humanos de empresas en diferentes países, en diferentes culturas, pero que tenga el mismo estándar, que sea homogéneo. Y es así entonces como, inspirados en las normas ISO 9000, especialmente en aquella época, 9001, 9002 y 9003, se tomó un esquema en armar un catálogo en donde se organizó a la empresa en 7 categorías. 7 categorías en las cuales teníamos, por cada una de ellas, especialmente en las primeras 6, implementar 3 programas o iniciativas apuntadas a mejorar la calidad de vida de todos los colaboradores de estas organizaciones, para volverlas tan atractivas como las .com. Esto por un lado. Por el otro, el tema de lograr un estándar de homogeneización. Entonces, necesitamos de un marco, un framework ordenador que sistematice iniciativas y beneficios que las empresas históricamente siempre ofrecen. Pero ¿qué ocurre? Al no ofrecerlo dentro de un marco regulador, dentro de un marco de contención y de manera estructurada, estas iniciativas muchas veces se olvidan o el colaborador lo toma como un derecho adquirido y con el tiempo se diluyen. Esto ayuda a que las iniciativas, ya sea históricas, los servicios, beneficios que ofrece la empresa, la organización, puedan quedar dentro de este marco, dentro de este framework, de esta metodología, y por otro lado, agregar aquellos servicios o beneficios que nos exige la norma para cumplir con el estándar internacional. Entonces se arma el catálogo con 7 categorías que podemos ver cuáles son, donde hay que responder con 3 programas o iniciativas a las primeras 6 y a la última, que es la más difícil, con un solo programa. En total tenemos un portfolio de 19 iniciativas, servicios o beneficios con los cuales nos presentamos para poder asegurarle al colaborador que, independientemente de la dirección de turno, tiene garantizado ese portfolio de servicios y beneficios dentro de lo que significa tenerlo en un estándar internacional. Y es así entonces como comenzamos en el año 98 con este proceso de certificación, y hoy, en la actualidad, a nivel internacional, hay más de 2.000 organizaciones certificadas internacionalmente. En proceso de certificación hay un clúster que va entre 500 y 700 empresas. ¿Por qué? Porque para poder certificar, la implementación de todos sus módulos nos demanda un tiempo de 3 años, que es el tiempo que necesitamos para implementar seriamente un programa que tiene su incidencia en la evolución cultural organizacional. Creemos que es imposible, por más que tomemos muchos de los beneficios y servicios existentes, poder lograr un estándar en menos tiempo que los 3 años que nos han demostrado que son necesarios para poder lograr este paso de desarrollo filosófico dentro de la empresa. Tampoco nos olvidemos que lo que se busca con este programa no solamente fue en su momento volvernos atractivos como las .com, sino superar este tipo de atracción. Es el lograr que cada uno de nuestros colaboradores no solamente estén atraídos, sino que tengan la posibilidad de desarrollarse como personas y profesionales. Lograr tener cada uno de los miembros que conforman la organización altamente motivados, que vengan a trabajar de manera apasionada,
Por eso es que trabajamos, nosotros lo que decimos no es una certificación en donde constamos a través de un proceso de auditoría que se cumplen ciertos requisitos. No. Nosotros en el instituto, psicólogos o sociólogos empresariales, lo que hacemos es trabajar con la gente, trabajar con la organización, trabajar con la cultura de la misma, con sus valores, para poder manejar las variables psicosociales de manera tal que tenga realmente un proceso de evolución, en desarrollo profesional de todo el equipo que conforma esa organización y de cada una de las personas. Después vamos a ver dentro de diferentes módulos de qué manera lo hacemos. Los requisitos para poder lograr la certificación internacional. Son requisitos que, si bien la sede del instituto está en Bad Homburg, en Alemania, los requisitos son, al ser un estándar internacional, son los mismos para todo tipo de organización y para cualquier tipo de cultura o país. Tipo de organización lo digo porque no solamente tenemos empresas certificadas, sino que tenemos también colegios, universidades, ministerios, también tenemos certificados en diferentes países, empresas públicas, empresas privadas, mixtas. Es aplicable a todo tipo de organización. Lo importante es que el grupo humano tenga la decisión de querer lograr este proceso, esta certificación a través de un proceso de evolución cultural. El programa nos pide entonces poder certificar estas 19 iniciativas o programas, pero hay un requisito sine qua non que es fundamental y es el de la medición, que aplica a una de las categorías, que es la categoría sexta, que es la de medición y control. Por más brillante que sea el programa o iniciativa a implementar en cualquiera del resto de las categorías, si no las podemos medir, la tenemos que dejar de lado. No es casual que el programa haya nacido en Alemania y sea muy exigente en lo que es la medición y el control. Esto, el objetivo que persigue es brindar áreas como las de recursos humanos, que se las conoce como áreas blandas, de instrumentos típicos de ingeniería de áreas duras. Por eso es que le entregamos un dashboard, el cual va a funcionar como panel de control para la implementación de cada una de esas 19 iniciativas o programas a lo largo de la implementación del programa. ¿Para qué hacemos esto? Por dos motivos esencialmente. En primer lugar, para saber si lo que estamos haciendo realmente tiene un efecto positivo en la organización. De lo contrario, poder tomar las medidas correctivas, ya que si no medimos, no vamos a poder saber lo bien o mal que están siendo implementadas cada una de las iniciativas. Y tienen incidencia, obviamente, en los objetivos de la organización. Hablando de una empresa, va a tener incidencia directa en el número. Hablando de una ONG, en conseguir los resultados. En un ministerio, en ser eficientes. Por eso es tan importante la implementación del primer momento de este panel de control. De ahí que si la iniciativa que queremos implementar no la podemos llegar a medir con indicadores válidos, hay que dejarla de lado. Es uno de los requisitos fundamentales para poder certificar. Como les decía, el programa ordena, estructura, sistematiza. Digamos que volvemos a darle valor a aquellas iniciativas que de alguna manera conformaron los valores que representa la organización. Es la posibilidad de tener un relaunch de todos aquellos beneficios que en algún momento la organización brindó y que por el tiempo se fueron olvidando o fueron tomados como derechos adquiridos por los colaboradores, más todos aquellos beneficios o programas que podamos incorporar. Hoy en día se utiliza muchísimo el poder incorporar dentro de algunas de las categorías que podemos ver cuáles son, los programas de diversidad, de inclusión, de igualdad de género. Uno de los que más se está dando a nivel internacional es el de integración generacional. ¿Por qué?
porque tenemos obviamente una generación como la generación Y, que viene con una manera y una forma de ver la realidad muy diferente a lo que lo veíamos nosotros, me refiero a lo de mi generación, o inclusive a otros de otras generaciones. ¿Qué ocurre? Que en muchas organizaciones provoca ciertos roces o conflictos, y para que esto no sea así, hay obviamente programas que apuntan directamente a la integración generacional. Bueno, este tipo de programas entran dentro del esquema de Work-Life Balance, lo cual nos asegura una manera ordenada y de continuidad de este tipo de programas. No es que están sueltos y de alguna manera luego con el tiempo se diluyen. Quedan estructurados, quedan sistematizados y con una posibilidad de seguimiento para ver el impacto en la organización. Ahora vamos a ver cuáles son las categorías con las cuales tenemos que certificar. Y lo que les pido es que los ejemplos que vemos del lado derecho son solo ejemplos y así lo tomen. No es que tienen que ser esos precisamente para todas las empresas u organizaciones. Nosotros lo ponemos como un ejemplo para que ustedes puedan interpretar bien el espíritu de cada una de las categorías. Pueden ser, pero no es necesario que sean los mismos. Repasemos entonces. La primera categoría, organización. Iniciativas posibles a aplicar en esta categoría es un horario flexible, un flex time. Es una experiencia interdepartamental que se da muchísimo a nivel internacional, donde un nuevo colaborador que ingresa a la compañía para que entienda cuál es la cadena de valor del negocio o inclusive tenga una visión más holística del mismo, pasa por un periodo de bimestres o de trimestres por diferentes departamentos de la organización. Un home office también aplicaría en esta categoría. Muchas empresas dan un pool a disposición del colaborador de cantidad de horas para que trabaje desde la casa, otras lo reducen a los tiempos de alta temperatura, a otros a la naturalidad del negocio, si es que lo puede hacer desde su hogar. La segunda categoría, comunicación. Iniciativas que aplicarían a la misma. Tenemos aquellas iniciativas donde se haga hincapié en el entorno familiar como un entorno de contención para el colaborador. Intranet, folletos, newsletter, donde se comunique los avances del programa de Work-Life Balance dentro de la organización. Y programas de sensibilización y concientización con respecto a la temática de equilibrio vida laboral profesional. La tercera categoría, desarrollo. Tenemos, como les decía, aquí es donde aplican el tipo de programas como el de diversidad, de inclusión y el de integración generacional. Seminarios de inteligencia emocional, energía vital y todo aquello que tenga que ver con la salud de los colaboradores. Todos aquellos programas que se hagan desde cuidado del sueño hasta las semanas de salud, que es algo de las prácticas que más se dan a nivel internacional, aplicarían también aquí en esta categoría. En beneficios, y aquí es donde la mayoría de las empresas tienen una gran cantidad para implementar y para ofrecer, tenemos los préstamos, las tarjetas de descuentos, los servicios de tintorería, todo aquello que signifique un agregado, un plus económico para el colaborador. Lo que es la categoría familia, tenemos un diferencial o una ayuda para los costos de guardería. Lo que nosotros decimos es dependiendo de cómo es la sociedad en cuestión. A veces tenemos la problemática que los colaboradores no tienen una situación particular con las criaturas, pero sí con los padres o los abuelos. Entonces, en vez de direccionar esa ayuda al costo de las guarderías, lo hacemos a través del costo de las geriatrías. Esto especialmente en sociedades más envejecidas como las sociedades en Europa. En medición, como les decía, un requisito sine qua non es el dashboard que entregamos para el seguimiento, es el panel de control. Otra de las iniciativas que aplica es los invitamos a que participen en Great Place to Work, que es un ranqueo de reconocimiento internacional, y obviamente todo lo que sea un estándar
y un ranqueo de esta naturaleza reconocida internacionalmente suma para poder certificar. De ahí la invitación a que las empresas se animen a participar en Great Place to Work o de ranqueos de esta categoría. También aquí las encuestas de clima aplicarían, o las estadísticas propias del Departamento de Recursos Humanos. Y en lo que es la última categoría, que les decía que es la más difícil, es la de la creatividad. ¿Por qué es la más difícil? Porque es una sola iniciativa que puede aplicar a cualquiera de las categorías anteriores, pero que no debe existir en ninguna de las 2000 y pico de organizaciones ya certificadas. Ahí el desafío tan enorme, de ahí lo difícil que es tener una iniciativa que no esté en el momento aplicándose y por la cual la empresa va a ser reconocida por la misma, va a ingresar en los certificados internacionales con el nombre de esa categoría. De ahí el desafío doble. Eso en cuanto a lo que nos exige la norma. El tiempo que tenemos para lograr la implementación de estos programas es de 3 años. Y pues vamos a ver cómo son los módulos a implementarse durante los 3 años. Ahora bien, ¿qué ocurre? Muchas veces tenemos empresas y organizaciones que me dicen, Carlos, excelente, buenísimo, pero mira, en esta categoría, supongamos desarrollo, nosotros acá tenemos como 5 posibles iniciativas o programas que podrían aplicar. Nos gustaría poner a las 5 en el programa. Nosotros le decimos es lo siguiente, está muy bien, nos encanta la idea, pero hagamos foco en lo que nos exige la norma para poder certificar. Concentrémonos y mantengamos la simpleza de estas 19 iniciativas. ¿Para qué? Para lograr el certificado. Luego, una vez que nos aseguramos que entramos dentro de los registros internacionales, podemos agregarles todas las iniciativas que queramos, pero ya nos aseguramos el estar certificados. ¿Por qué? Porque muchas veces ha ocurrido que por querer abarcar demasiado, nos volvemos muy complejos en la implementación. Y eso hace que comencemos a correr peligro de no llegar con los tiempos que nos exigen los diferentes módulos. Ahora vamos a ver cuáles son estos módulos. Comenzamos una vez que la empresa decide dar este primer paso de querer lograr el certificado internacional, con una primera semana en donde comenzamos con un día de kickoff y de estructura organizacional del proyecto. Necesitamos tener un líder de proyecto por la empresa, alguien que brinde asistencia, y por parte del instituto tendremos el gerente de proyecto más el analista de riesgo del proyecto. A esto lo denominamos el core team del programa. En ese primer día, en este kickoff del programa, lo que vamos a hacer es organizar el project plan, definiendo cuáles son los milestones importantes a conseguir durante los próximos 3 años. Lo que vamos a realizar también con el core team es una presentación en donde vamos a definir cuál es el scope del programa, cuál es el objetivo a corto, mediano y largo plazo del mismo y cómo define la organización, por un lado, cómo entiende qué es Work and Life Balance y qué no es Work and Life Balance para la misma. ¿Por qué lo hacemos? Lo hacemos justamente para no alimentar falsas expectativas. Lo hacemos para que el día de mañana no venga un colaborador a decirnos, pero yo entendí que era otra cosa. O creí que era menos trabajo, creí que era irnos antes. Entonces, para que no haya ningún tipo de mala interpretación, desde el inicio definimos cómo entiende la organización Work-Life Balance y qué no es para la misma Work-Life Balance. Esto lo presentamos a través de una presentación que luego la vamos a utilizar para comunicársela a toda la organización. Este es el primer día de trabajo. El segundo y el tercer día es el trabajo que realizamos nosotros, los psicólogos o sociólogos del instituto, con una muestra de la organización. Acá tomamos una muestra que sea representativa del universo de la misma y a esta muestra la vamos a entrevistar en esa semana
de manera individual, a puertas cerradas y de manera confidencial. Es una conversación que lleva de 15 a 20 minutos con cada uno de los colaboradores que conforman la muestra, que a través de una charla nos van respondiendo elementos que a nosotros nos interesa para hacer un diagnóstico, un assessment, que es necesario para saber qué bien o mal estamos en la organización en el punto de partida. Como el médico ante un paciente no puede recetar si no sabe qué tan grave está, nosotros, para saber con qué instrumentos psicosociológicos vamos a trabajar y con qué intensidad, debemos también saber qué tan bien o qué tan mal estamos con el grupo en cuestión. Esto no tiene ninguna incidencia negativa o positiva para poder certificar o para la implementación del mismo. Es solamente para poder elegir los instrumentos necesarios y correctos en la implementación del programa. Cuando termina la conversación, le hacemos hacer un dibujo, escribir unas frases, porque también lo que realizamos es un análisis grafológico para detectar el índice de veracidad de las respuestas. ¿Por qué es esto importante? Porque hemos visto a través del tiempo que muchas veces la persona, de manera subconsciente, contesta de manera influenciada por variables que desconoce, pero que son intervenientes en las respuestas. Para poder detectar el índice de veracidad de las mismas o hasta qué punto la persona ha contestado de manera influenciada, hacemos este análisis grafológico. ¿Cómo sabemos si el resultado es bueno, es malo, lo que nos da un porcentaje, un promedio? Porque lo comparamos con el promedio internacional de todas las empresas que han participado en el programa del año anterior. Por ejemplo, el promedio del año 2012 fue del 66%, el índice de veracidad que arroja los análisis grafológicos. Si la empresa en cuestión está cerca del 66%, quiere decir que estamos como el promedio internacional. A medida que nos alejemos de esta cifra, nos va a dar otro tipo de lectura y de ahí los instrumentos que vamos a tener que trabajar con el grupo humano para ver por qué está ocurriendo esta diferencia con el resto de las organizaciones. Luego, realizamos lo que denominamos el Ambassadors Workshop, el workshop de embajadores del programa. ¿Quiénes son estos embajadores? Lo que le vamos a pedir a la organización, antes de arrancar esa semana, es que nos prepare un grupo. Como la muestra de entrevistados, vamos a necesitar otro grupo que va a estar conformado por 1 a 2 máximos representantes de cada área de la empresa. Pueden ser gerentes, pero no necesariamente deben ser los gerentes, pueden ser también colaboradores, líderes de opinión, gente que tenga mucha llegada a otras. Y a ellos los vamos a juntar un día en donde a la mañana le hacemos la inducción al programa, les explicamos qué significa el poder certificar en Work-Life Balance y le mostramos la presentación que armamos con el Core Team el primer día, en donde les presentamos el scope del programa, los objetivos del mismo, el alcance a tener en cuenta en los próximos tiempos. Luego del break del mediodía, comenzamos a trabajar con ellos, repasando las categorías una por una y invitándolos a que nos digan cuáles serían los beneficios, servicios por los cuales les gustaría certificar. También le aclaramos desde el primer momento que ellos no van a decidir cuáles son las iniciativas en cuestión, las 19, pero que tenemos la oportunidad de colaborar en la propuesta. La decisión última de las 19 iniciativas por las cuales la empresa va a certificar va a estar tomada por la dirección de la empresa con el asesoramiento del core team del programa. Pero le brindamos la posibilidad a todos de poder colaborar con la propuesta y esto es lo enriquecedor que tiene también el programa. Y comenzamos con la formación de los mismos como embajadores. Los vamos a formar durante estos 3 años en 3 roles. El primer rol es el de ser multiplicadores del programa dentro de la organización. Van a ser los marketineros por excelencia. Ustedes bien saben que un producto o un servicio necesita de un buen marketing para que tenga éxito. Un programa de esta naturaleza, que es un programa que tiene impacto en toda la organización, necesita también de tener multiplicadores. De ahí que los vamos a preparar en el rol de los multiplicadores.
Segundo es el de Single Point of Contact. Esto lo hacemos para descongestionar el área de recursos humanos y que cada área tenga un representante bien informado sobre los avances del mismo y tenga un referente del mismo a quien acercarle dudas, consultas o propuestas. Y el tercer rol, que es, a mi entender, el más importante de los tres, es que los vamos a ir formando como agentes de cambio organizacional. Porque sin lugar a duda, para llevar con éxito un programa de este tipo, donde hablamos de evolución cultural, de un relaunch de valores, tenemos que hacerlo sin experimentos. Pero no podemos pretender que de golpe nuestros colaboradores sean expertos o sean agentes de cambio. Pero sí ir preparándolos con los instrumentos necesarios para que acompañen con éxito la implementación del programa. Estos van a ser los tres roles a partir del día de implementación, del comienzo, en los cuales vamos a ir formando a los ambassadors del programa dentro de las organizaciones. Luego de esta primera semana de trabajo, la empresa va a quedar con 3 to-dos. Y para estos 3 to-dos cuenta con un periodo máximo de 6 meses, oficial. Obviamente, si lo termina antes, bienvenido, y tiene toda la posibilidad de presentarse antes de finalizar el periodo, pero el tiempo oficial máximo son 6 meses para cumplir con 3 to-dos. El primero es el de decidirse cuáles son las 19 iniciativas por las cuales quieren certificar. Estas 19 iniciativas, volcarlas en las fichas técnicas, que es un template que le entregamos, en donde figura el título de la iniciativa, cuándo lo van a querer implementar, si es que no está ya implementada en la organización. Acordémonos que tenemos 3 tiempos para el lanzamiento. Y lo más importante, con qué indicadores la vamos a querer medir. El segundo es volcar esta información de las fichas técnicas al panel de control que le entregamos, a este dashboard, para hacer el seguimiento de las mismas con sus indicadores. Y el tercero es el de comprometerse en una carta de compromiso con el instituto, que en un plazo máximo de 3 años va a implementar al 100% cada una de las 19 iniciativas. Una vez que la empresa reúne estos 3 elementos, realizamos lo que se denomina la auditoría básica. La auditoría básica, volvemos a la organización, volvemos a tener el encuentro con la muestra de colaboradores, repitiendo el social due diligence. Constatamos que el panel de control esté listo para poder funcionar con las fichas técnicas cargadas. Y obviamente exigimos el compromiso firmado por la dirección de la empresa. Si la organización reúne estos 3 criterios, se le otorga el certificado básico. Y es muy importante porque a partir de este momento es cuando la empresa o la organización comienza a estar en los registros internacionales como empresa certificada en Work-Life Balance, con certificado básico en búsqueda del certificado final a los 3 años. A partir de aquí, la empresa tiene que enviarnos cada trimestre el reporte que surge del panel de control al área de controlling del instituto para que podamos hacer el seguimiento del avance de cada una de las iniciativas. Y una vez al año será inspeccionada por auditores nuestros para ver que vaya cumpliendo con todo lo que se nos fue comunicando a través del panel de control. Al tercer año tenemos la gran auditoría final, que es una repetición de la auditoría básica, pero donde ahora sí constatamos de que estén implementadas al 100% cada una de las 19 iniciativas presentadas en el programa para poder certificar. Y la empresa obtiene su certificado final. A partir de este momento, la empresa goza de 3 años de no ser inspeccionada ni de tener que enviarnos los reportes del panel de control. Luego de los 3 años, hay que implementar un módulo de 2 meses para volver a revalidar la certificación internacional. Este es todo el proceso. Durante los 3 años
los embajadores van a seguir siendo formados por el instituto como agentes de cambio, single point of contact y multiplicadores del programa. La certificación, como les decía, si es un elemento de un estándar, además de lograr un estándar internacional que asegure al colaborador y garantice la posibilidad de tener este portfolio de iniciativas y programas, es un factor diferenciador, obviamente, para atraer y retener los talentos en la organización. Especialmente hoy en día, donde la lucha por tener los mejores talentos es encarnizada y internacionalmente muy pareja, muy estandarizada. Entonces se vuelve como un factor diferenciador también, especialmente para todo lo que tenga que ver con atracción y retención de talentos y de high potentials. Como les decía, fundamental es que hablemos un mismo idioma. De ahí el definir desde el inicio, cuando hablamos del scope y de los objetivos a corto, mediano y largo plazo, qué entendemos por work-life balance y qué no es para la organización work-life balance. Justamente para que todos hablemos un mismo idioma y no alimentar falsas expectativas con respecto a la implementación del programa. El social due diligence es un elemento fundamental al iniciar el programa. Este assessment, este diagnóstico que realizamos, más allá de decirnos a nosotros con qué instrumentos y con qué intensidad vamos a trabajar con la organización, se le devuelve a la empresa o a la organización en cuestión un information memorandum con los resultados más importantes. Es un informe de 10-15 hojas que resume lo encontrado en el grupo entrevistado. Si bien está anonimizado, lo importante de estos findings es ver qué es lo que nos caracteriza en el momento de haber realizado estas entrevistas. Cuáles son los valores que los colaboradores identifican en la organización, cuáles son sus problemas y obviamente en una comparación, en un benchmark que realizamos con empresas del mismo segmento, ver cómo estamos posicionados. Esto nos ayuda también a elegir los instrumentos necesarios para lograr una mejor performance de grupo, que tiene una incidencia directa también en resultados del trabajo de equipo. Podemos sacar muchos instrumentos para ir ajustando bastantes variables que conforman a una organización durante los 3 años de implementación del programa, que va más allá de lo que es el programa en sí mismo, pero que obviamente ayuda a la organización en su conjunto, como por ejemplo, tomemos el tema del team building. Acá, a través de este informe, vamos a tener instrumentos que nos va a permitir hacer un trabajo más dedicado, más de cirugía y más preciso para trabajar otros aspectos que tienen que ver con la organización y su performance. El workshop de embajadores es otro de los elementos fundamentales porque vamos a tener un grupo de profesionales y de colaboradores los cuales van a estar entrenados de manera teórica y práctica con juegos de roles como agentes de cambio y multiplicadores de programas y de proyectos. La metodología a utilizar en la implementación del programa es la del PMP, la del Project Management Professional. ¿Por qué? Porque esto nos garantiza un estándar internacional en la dirección de programas y proyectos. Utilizamos una metodología con un framework que es reconocido internacionalmente y obviamente es otro estándar internacional. Aquí vemos ejemplos del panel de control que entregamos. Como ven, es un dashboard, es un desarrollo propio, el cual la empresa va a tener que comenzar a utilizar desde el día que logra su certificado básico para hacer el seguimiento de cada una de las iniciativas, ver cómo incide y qué paralelismos podemos analizar
con los resultados de la organización. 10 pasos para poder lograr la certificación de manera exitosa. En 4 áreas: planeamiento, implementación, comunicación y compromiso. En el plan, definir la terminología a utilizar. Esto lo hacemos justamente con lo que les decía anteriormente de la utilización de un estándar en la dirección de proyectos como el PMP. Definición, ojo, PMP puede ser también, si la empresa, hablemos de una empresa de tecnología que esté más acostumbrada a trabajar con un Prince2, con un Scrum, utilizamos también esa metodología. Pero una metodología tenemos que utilizar. Definir la visión y la estrategia. Definir el mapa táctico con el cual vamos a trabajar. No solamente el qué, sino todos los cómo que vamos a tener que utilizar a lo largo de la implementación del programa. Definir los indicadores a medir. ¿Qué ocurre si elegimos una iniciativa y nos damos cuenta que no impacta o que funciona mal o que no la podemos implementar directamente? ¿Tenemos libertad para poder cambiarla por otra? Absolutamente. Tenemos toda la libertad de poder cambiar una o varias iniciativas. Lo que no tenemos es el tiempo transcurrido. Nos tienen que informar el porqué del cambio, generalmente no hay inconvenientes, pero el tiempo que ya transcurrió no lo podemos recuperar. De ahí que tenemos que tener en cuenta siempre el tiempo que tenemos por delante por la complejidad de la iniciativa que querramos implementar. Y definir los instrumentos a utilizar. En lo que es la implementación, determinar las respuestas a las categorías, ir implementándolas, ir consolidando y obviamente a medida que avanzamos con la implementación del programa vamos a detectar la posibilidad de mejorar procesos. Esto ocurre porque las iniciativas o programas muchas veces tienen incidencia en áreas que vemos o descubrimos un potencial de mejorar el rendimiento de las mismas. Entonces aprovechamos y avanzamos también con la propuesta de mejorar el performance del área o los procesos, reacomodarlos. En comunicación, un solo secreto, que es el de comunicar muchísimo. Y el compromiso, que es la acción permanente, es un proceso de mejora continua y no es un programa de recursos humanos. Y esto es lo que tiene que quedar bien claro, es un programa de la compañía, impulsado y dirigido por el área de recursos humanos, pues es un programa que impacta en la cultura y en los valores de la organización en cuestión. Las lecciones aprendidas: mantener la simpleza, hacer foco en pocos objetivos medibles, ir priorizando, establecer procesos. ¿Por qué ir priorizando? Porque muchas veces las empresas, por respetar las categorías, quieren comenzar por el orden de las mismas. No es necesario. Podemos comenzar por la categoría quinta, luego avanzar con la tercera. Lo importante es comenzar con aquellas categorías donde la organización sospeche que pueda traer resultados inmediatos. Y por ahí es que tenemos que comenzar, por aquellas donde podamos demostrar los resultados inmediatamente. ¿Para qué? Para lograr justamente un gran impacto y una aceptación rápida de la implementación del programa. Un programa de esta naturaleza, donde hablamos de cultura, filosofía de trabajo, el porqué del trabajo y de hacerlo, tiene que ver muchísimo con un estilo de vida que no muchas veces es compartido por altas gerencias, gerencias medias o muchas veces colaboradores. ¿Por qué? Porque sin lugar a duda es un cambio. Y todos los cambios, por más suaves que sean, son traumáticos. Desde el punto de vista psicosocial, los cambios son traumáticos y generan resistencia. Si la pregunta es, ¿vamos a encontrarnos con resistencia? Siempre. La respuesta es siempre. Siempre tenemos resistencia en la implementación de este programa. Lo importante es saberlo, saber con qué tipo de resistencia nos podemos encontrar y pensar de antemano cuáles respuestas les vamos a brindar a este tipo de resistencia, con qué mapas de escalación de conflicto inclusive vamos a tener que trabajar. De esta manera va a ser mucho más manejable cualquier tipo de resistencia al cambio, de resistencia a la evolución, de resistencia a este tipo de programas.
Sería muy infantil ignorarlos o por el entusiasmo dejarnos llevar a que vamos a estar todos felices con la implementación del programa. Sin lugar a duda, vamos a tener compañeros, colaboradores, colegas que van a estar en contra de salir de su zona de confort, de hacer las cosas de manera diferente. Por eso tenemos que estar preparados con planes de contención, de inclusión, de cómo hacer para que esto tenga impacto en la totalidad de la compañía. Es un proceso interactivo, por eso que tenemos que lograr resultados rápidos. Si bien a veces podemos, por la rapidez, ser un poco desprolijos, detectarlo para poder prolijarlo luego con el tiempo. Acordémonos que tenemos 3 años para la implementación del mismo. Crear compromiso. ¿Cómo lo hacemos? Involucrando a todas las áreas de la empresa. Capacitar recursos existentes. Lo comenzamos a hacer con los embajadores. E implementar instrumentos para medir. Este punto se soluciona obviamente con el dashboard mismo que les entregamos. Si la empresa ya utiliza algún tipo de panel de control, bienvenido sea, no hace falta que tenga que utilizar el nuestro. Tendremos que preparar una instancia para poder manejar el programa en ese panel de control que tenga la empresa y ver que cumpla con los requisitos que nos demanda la certificación. De lo contrario, le brindamos el dashboard del instituto. Los beneficios para la organización, bueno, obvios. Más allá de garantizarle al colaborador este pool de beneficios y servicios, de volverse una organización atractiva para retener talentos o profesionales con alto potencial. Lo importante también es que, como hoy en día nosotros elegimos un producto en el supermercado y nos fijamos si tiene una certificación ecosustentable, si tiene productos que nos pueden ser perjudiciales para la salud, seguramente nuestros clientes de nuestros servicios o productos van a tomar como un factor diferenciador, y cada vez más, porque lo que estamos viendo tanto en Europa como en Estados Unidos es si el producto o servicio que estoy comprando de esa organización cuida a su gente. Si la organización de la cual yo estoy recibiendo un servicio o por la cual me decidí a comprar un producto es coherente con el mensaje que nos da. Hoy hablamos de responsabilidad social corporativa y a veces nos llevamos, desgraciadamente, la sorpresa que muchas de esas empresas que hablan de responsabilidad social corporativa lo hablan de puertas hacia afuera, pero adentro son un desastre. Cuando no se dan cuenta que lo más lógico es comenzar por casa, puertas adentro, y de esa manera nos volvemos realmente creíbles para la sociedad. O sea, con gente mejor, organizaciones mejores, sociedades mejores. Entonces, volviendo a los beneficios, identificación y alto compromiso con la productividad y el rendimiento de la empresa, obvio. Se reduce el estrés de personal. Reducción de los costos causados por la fluctuación, baja el ausentismo, aumenta la imagen corporativa, que tiene que ver esto que les decía hace un rato, y obviamente la fuerza en su conjunto de la organización, porque obviamente la gente que la compone va a estar trabajando de manera motivada y apasionada, que es lo que todos deseamos, trabajar en un entorno en el cual podamos sentirnos que estamos desarrollándolo con pasión. ¿Qué organizaciones en Uruguay están en proceso de certificación o están ya certificadas? Te puedo nombrar las que ya están certificadas, no las que están en proceso, porque obviamente pueden lograrlo o no, y si no lo llegan a lograr no van a quedar muy satisfechas que las haya nombrado. Como empresas certificadas tenemos a Arcos Dorados, McDonald's de Uruguay, que ya está certificada, de Coca-Cola Company, no FEMSA, Siemens y Microsoft. Son las organizaciones en Uruguay que ya están certificadas. Te hago una consulta. Sí. ¿Coca-Cola acá en Uruguay? ¿FEMSA no está acá en Uruguay? No, ¿FEMSA no está acá en Uruguay? No. Bueno, no sé quién Es es la Montevideo, distribuidora. es Montevideo Refresco. Montevideo Refresco, entonces ellos está. no. Ellos no. No. Está, Por eso decía, Y de Coca-Cola Company. Yo tengo una pregunta más metodológica. Cuando hablaste del análisis grafológico y que se tenía que llegar
por ejemplo, este año a un 66% de veracidad. En caso de que alguna de las empresas que se quiera postular y que quiera empezar a trabajar con este modelo no llega a ese grado de veracidad o al grado que corresponda, ¿ustedes cómo lo resuelven? No es un requisito, es solo un indicador que nos ayuda a elegir instrumentos psicosociológicos para la implementación del programa. Puede tener un 36-40% de veracidad, puede tener un 90%. Ese indicador es importante para nosotros, para saber con qué instrumentos, con qué herramientas vamos a trabajar con ese equipo, claro, pero no es que sea un requisito. Tú nombraste que siempre ustedes tienen un equipo que va a trabajar dentro de la empresa. ¿Ese equipo está conformado por quienes? Hablaste de psicólogos, pero ¿hay alguna otra especialistas que van? Psicólogos o sociólogos empresariales. Ajá. ¿Y trabajan con las áreas específicamente de recursos humanos? No siempre. A veces trabajamos en las áreas que nos llaman, a veces es recursos humanos, a veces es desarrollo organizacional. A veces es la misma presidencia, el mismo directorio. Es indistinto. Depende de la cultura empresarial y de los países. En cada país es diferente, en cada empresa es diferente. Acá en Uruguay, ¿cuántos te han llamado? ¿Cuántas empresas te han llamado directamente los directores de las empresas? Propiamente de Uruguay, Sí. por las empresas que te nombré, ninguna, porque fueron proyectos regionales. Fueron proyectos mandatados por las casas matrices. Sí. Y las demás que están en proceso de certificación, ¿desde dónde vino la...? Desde Casa Matriz. También desde Casa Matriz. Sí. Empresas Pero no más- siempre. Acá en Uruguay se está dando así hasta ahora, Sí. pero en otros países no. Muchas veces comienza el programa en la diáspora, por decirlo así, puede comenzar en una subsidiaria y llega luego a la central. Pero cuando comienza en una subsidiaria, ¿desde qué área? ¿Desde recursos humanos Generalmente de recursos humanos. No de la alta dirección. No. Cuando comienza la subsidiaria, generalmente es por recursos humanos. Recursos humanos empieza con el trabajo de convencimiento hacia arriba para... No necesariamente. ¿No? Convencimiento es en su país, en la subsidiaria de su país. Y luego, cuando lo presentan al head regional, ahí es cuando comienza el contagio o el efecto dominó. Claro, no, yo me refería a que empiezan el convencimiento en Interno, la sí, subsidiaria claro, sí, internamente sí. hacia arriba en, Sí. en la dirección del Sí, local. ojo, también tenemos casos en subsidiarias que nos han llamado también directamente el director o el gerente general. Pero son los menos. el común denominador es que sea la gente de recursos humanos. Sí. De las empresas acá en Uruguay, ¿cuántas tenés algún caso de empresa netamente nacional que no sea internacional? No, ¿Y pequeña y mediana empresa tampoco? no. Ok. Aunque el programa, independientemente de Uruguay, no solo es para empresas, se aplica a todo tipo de organizaciones. Sí tenemos en diferentes países de América Latina empresas públicas y ministerios que están certificados, Que no es el caso de Uruguay, que no es el caso de Uruguay, al menos por ahora. por ahora. No pierdan la esperanza. No la pierdo, tenemos países más pequeños que Uruguay como Panamá y Costa Rica que tenemos instituciones públicas que están certificando. ¿El tamaño de la organización es un factor común? ¿Encuentran...? No, en absoluto. Tenemos, como te decía, colegios privados con 26 personas Ahí va. y tenemos multinacionales con más de 100.000. Yo tengo una pregunta, Carlos. Me pareció súper interesante lo de la última iniciativa como un espacio donde promover la afiliación a la marca empleadora, digamos, el employee branding. ¿Tienes para compartir algún ejemplo que te haya llamado la atención? Muchos, Bueno, ¿alguno muchos. que destacarías? Muchos, y tengo excelentes ejemplos, tanto del viejo continente como del nuevo, y muchos buenos ejemplos también de América Latina que son sorprendentes. Les cuento un par de los cuales me ha llegado a impactar fuertemente. Tenemos en Colombia, por ejemplo, la empresa de energía de Bogotá, que es una empresa de mayoría pública, y esta empresa, para fomentar un trabajo de team building, aprovechar la implementación del programa para poner el acento en ciertos aspectos donde ellos veían problemas, comenzaron a tirar ideas en este workshop de embajadores
enfocadas especialmente a ver cómo lográbamos a través de la implementación de la iniciativa una mejor coordinación del área. Y una de las propuestas que surgió de un embajador y que hoy es exitosamente implementada, o sea, a ellos les funcionó, puede ser que para otra empresa no, por eso es importante conocer el ADN cultural de cada una de las organizaciones en cuestión, fue el de poner una cocina-comedor en cada, es un edificio de 15 pisos, y por lo menos en 8 pisos poner una cocina-comedor en cada área, en donde una vez al mes se juntan, luego de la hora laboral, realmente son viernes o jueves, y se juntan todos a cocinar. Tienen que armar el menú antes, se juntan a cocinar y obviamente se quedan a compartir el jueves o el viernes a la noche en la cena que hicieron entre todos, donde tal vez el jefe esté cortando las papas y el asistente esté dirigiendo la cocina. Y el resultado fue espectacular. O sea, el resultado que están obteniendo a medida que fueron avanzando con una iniciativa que una vez se les escucha y dice, esto es un poco sui generis, realmente el impacto enorme, y hoy en día están felices de cómo de golpe la interacción es mucho más fluida, la interacción entre todos los miembros del área, que antes era un poquito más rígida, están logrando cambiarla, con resultados muy positivos, donde la gente inclusive espera ese jueves o ese viernes de mes para compartir un momento diferente con sus colegas del departamento. Hoy es copiada esa iniciativa por muchas otras empresas, pero surgió en ellos. Oficinas maternales es otra de las iniciativas que me ha asombrado. Hay una empresa que tenía en un piso, ellos tenían tres áreas de reunión en cada piso, y en el octavo, todo el octavo, tenían 8 salas de reuniones más. Se dieron cuenta que con las salas de reunión de cada piso, las del octavo no las usaba nadie, y la persona que estaba a cargo de las áreas corría peligro de que no sea más necesaria. En el workshop de embajadores, alguien tuvo la idea, una madre joven, de rehacer esas salas de reunión como oficinas maternales. ¿Y esto qué era? Tener la tecnología necesaria, dividirlas con un vidriado blindado, que no pase el sonido, pero que se pueda ver, y del otro lado tener una sala infantil, con juegos, colores, camita, en fin, realmente una sala infantil. ¿Para qué? Porque el índice de ausentismo de madres jóvenes o de padres jóvenes era muy alto en esta empresa. Muchas veces ocurre que por el tiempo, bueno, esto se dio en Alemania, y por el tema del clima o de la dureza de donde estaba esta empresa, muchas veces ocurría que no podía llevar a la criatura al kindergarten y no tenía dónde dejarla. Entonces tenía que faltar. De esta manera se habilitaron 8 oficinas maternales, y si hay un inconveniente porque la maestra falta, porque no puede llegar al kindergarten, por lo que sea, llaman a la empresa solicitando que van a necesitar por ese día una oficina maternal, y va con la criatura, y la persona que antes estaba a cargo del cuidado de las oficinas y que tenía el peligro de quedarse sin su trabajo, ahora tiene la función de estar haciendo de contención, de cuidar a la criatura cuando el padre o la madre tiene que estar trabajando o atendiendo una reunión en la misma compañía. El éxito fue terrible, mejoró el indicador obviamente de ausentismo, y la felicidad que provocó tanto en padres como en madres el poder llevar a su criatura y no perder el participar de una reunión fue enorme. Y hoy es otro de los ejemplos que muchas empresas imitan. Pero de iniciativas de ese tipo tenemos muchísimas. El Teatro in Company es otra tendencia que más se está dando. Empresas, estas generalmente empresas grandes, donde se arman diferentes compañías de teatro dentro de la empresa, entre los colaboradores, donde se mezcla el gerente con el asistente, con un colaborador inclusive de otra área, y compiten por el mejor guión, el mejor actor, la mejor actriz. Es una mini Hollywood
dentro de la organización. Esto también ha logrado un impacto muy positivo porque, por un lado, fomenta muchísimo la interacción, el mejor entendimiento, la mejor comunión de ideas dentro de la organización, es una competencia sana que no tiene nada que ver con la competencia laboral, pero por otro lado también el de poder desarrollar una inquietud, un anhelo, una pasión, como puede ser el de participar en una obra de teatro, en un guión, en narrar. Un éxito tremendo. Y esta es una de las iniciativas que hoy en día más se está dando y que en cualquier momento va a llegar acá en América Latina.